Te voy a poner una situación hipotética. Imagínate que vos estás en una banda. Esa banda acaba de publicar un disco que la rompió a nivel mundial. El mejor disco hasta ese momento de tu carrera, llegando a países que ni siquiera sabías que existían. Parece que el éxito está asegurado y que lo único que hay que pensar es cómo mantener esa escalera hacia el cielo. Lo único que onda en tu cabeza es cómo hacemos para superar esto o mínimamente para no bajar el nivel. Cuando todo parece estar dándose para volver a crear otra obra maestra, la catástrofe toca la puerta. Uno de tus integrantes fallece y parece que deja atrás un legado que será imposible de reemplazar. En ese momento parece que todo está perdido, pero no querés tirar la toalla. Decís, vamos a intentarlo igualmente, veremos qué es lo que sale. Y cuando parecía que estaba todo perdido, publicás el mejor disco de la historia del rock mundial. Esto es la historia de Back in Black. 25 de julio del año 1980, la publicación de Back in Black. Pero antes de meterme con esto, quiero volver un poquito a la historia del principio, que no es ciencia ficción, ni para nada. Esta es la historia de AC/DC. El 27 de julio del año 1979 se lanzaba de manera pública el sexto disco de estudio, Highway to Hell, con la mentalidad, la melodía de los hermanos Young y con la voz inconfundible de Bon Scott, que marcaría la trascendencia hacia la masividad de la banda, un éxito moderado en Europa que a partir de Highway to Hell se convierte en totalmente mundial. La banda había llegado a ese lugar que tanto anhelaba y la gente estaba expectante a ver qué seguían haciendo estos muchachitos australianos. Lamentablemente, cuando ya se estaba empezando a diagramar Back in Black, cuando ya estaban prácticamente poniendo los últimos detalles junto con Bon, lamentablemente Bon Scott muere y deja atrás un manto de dudas. No solamente el dolor de la pérdida de una de las voces inconfundibles de la historia del rock, sino que además deja un halo de cómo continúa este proyecto sin una voz tan resaltante y tan icónica que había marcado toda la historia de la banda. Parecía que iba a ser el fin. Pero igualmente los hermanos Young no querían tirar la toalla y decidieron seguir adelante. Comenzaron con audiciones para ver quién iba a suplantar, quién iba a tomar ese fierro caliente que era cubrir el lugar tan grande que había dejado Bon Scott. El elegido era Brian Johnson. Un vocalista que incluso Bon Scott alguna vez de manera jocosa le había comentado a los hermanos Young que cuando él muriera debía ser su reemplazo. Y como este muchachito era un genio, ni siquiera en eso se equivocó. Brian Johnson tomó el desafío, ese fierro caliente de convertirse en el nuevo vocalista de AC/DC. Su voz medianamente similar y su capacidad vocal para llegar a notas graves le dio la oportunidad de sentarse en la gran mesa de los grandes vocalistas, o por lo menos de tener la oportunidad de tomar ese rol. Back in Black nacía un 25 de julio del año 1980 como una incógnita. ¿Qué sucederá? ¿La gente tomará bien una voz que no sea la de Bon en la banda? ¿O será el fin? La respuesta fue rápida. Back in Black se convirtió en el segundo disco más vendido de la historia de la música y el disco más vendido de la historia del rock. Un disco que marcó historia, trascendencia, que dejó las canciones más memorables quizás de la banda. Allí, donde se homenajea en cada canción y con su nombre y su tapa al querido Bon Scott, AC/DC dejó una pieza de museo totalmente inconfundible. Brian Johnson, por la puerta gigante, demostró que estaba a la altura de ese desafío. AC/DC demostró que no había sido un oasis en el desierto lo de Highway to Hell, sino que habían llegado para quedarse y para convertirse en historia del rock. Un disco que tiene varias canciones icónicas que se han convertido en himnos para la historia nuestra de la humanidad. Back in Black, Shoot to Thrill, entre otras. Pero me quiero quedar con una pequeña curiosidad de este disco que quizás muchos no conocen, que es el de Rock and Roll Noise Pollution. Una canción que cierra este disco y que no iba a formar parte del mismo. Porque AC/DC había presentado la lista de canciones sin Rock and Roll Noise Pollution.
Pero como la discográfica no estaba tan convencida de la cantidad de temas, le pidieron a los muchachos si por favor podían hacer uno más. En ese momento se miraron entre todos adentro de la sala de grabación y dijeron, ¿qué carajo hacemos? En ese momento se pusieron a cranear, a zapar un poco, mientras Brian pensaba y escribía y trataba de darle un poco de noción a lo que estaban ahí tocando los hermanos Young dentro de la sala de grabación. Y bueno, vamos a mandarle. Y salió uno de los mejores rock and rolls de ese disco, icónicos de Back in Black. De hecho, si escuchamos la grabación al principio, se escucha cómo Brian murmura algo y cómo se prende un cigarrillo antes de empezar la grabación. Ni ediciones, ni segundas vueltas, ni terceras tomas, ni nada. Como salió, se quedó. Y a la gente le encantó. Reconocido este disco como el número 84 de la historia, según la revista Rolling Stone. Y evidentemente una historia increíble detrás. Una resiliencia hecha arte. Demostrando que no hay que tirar la toalla incluso en el momento más complicado. Y que lo más grande que nos dejó Bon Scott es justamente el legado de poder homenajear en el disco más vendido de la historia. Y Brian Johnson convirtiéndose en uno de los cantantes más laureados, más icónicos y más legendarios de la historia del rock.